Kamala Harris y Donald Trump llegan a los últimos días de la campaña empatados en el voto popular. Ambos realizan eventos en Texas con dos enfoques muy diferentes sobre migración y sobre el aborto. La apretada contienda presidencial podría no decidirse en las urnas, sino en las cortes del país. Un ejército legal de ambos partidos está listo para disputar cada uno de los votos. Los delincuentes están recurriendo a las nuevas tecnologías para planear el crimen perfecto. La inteligencia artificial nuevamente en el centro de la polémica. Claudia Sheinbaum visita por primera vez la frontera con Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos y las exigencias ciudadanas que afronta en esa región la presidenta de la República Mexicana? Ni policías ni bomberos. Lidiar con decenas de estudiantes en un salón de clases se ha convertido en la profesión más estresante del país. Entre alebrijes gigantes y flores de cempasúchil, así se vive la tradición por el Día de los Muertos en la capital mexicana. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Esta noche, Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, en represalia por un ataque con misiles balísticos el pasado 1 de octubre. El ejército de Israel describió la ofensiva como ataques precisos contra objetivos militares en Irán. En Teherán, la capital iraní, se podía escuchar el sonido de por lo menos 5 fuertes explosiones y los medios estatales dijeron que algunos de los sonidos provenían de los sistemas de defensa aérea de la ciudad. Por su parte, un portavoz del asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos no está involucrado en el ataque, que calificó como, y cito, una respuesta de Israel en defensa de su soberanía. Solo faltan 11 días para las elecciones del 5 de noviembre. Hasta el momento, alrededor de 35 millones de personas ya emitieron su voto por adelantado en más de 30 estados. La contienda presidencial sigue muy apretada y este viernes los candidatos Kamala Harris y Donald Trump enfocaron su campaña en el estado de Texas. Laura Ortega nos cuenta cómo transcurrió la jornada de hoy. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump llegaron a Texas a conquistar votantes. Aunque el estado tejano no definirá la contienda, los aspirantes buscan atraer votos con temas importantes para la comunidad, tras ser un estado que ha sido afectado tanto por políticas demócratas como republicanas que han trastocado a los votantes, lo que deja a un gran número de indecisos. Por un lado, Kamala Harris realizó un mitin en Houston y allí centró su mensaje en la importancia de proteger el derecho al aborto en el país tras la eliminación de Roe versus Wade en una victoria republicana. Allí también criticó al expresidente y enfatizó que este representa una amenaza para el país si regresa a la Casa Blanca. The President of the United States should be someone who elevates discourse and talks about the best of who we are and invests in the best of who we are. Not someone like Donald Trump who's constantly demeaning and belittling who the American people are. America deserves better. Aunque la desventaja para Harris es considerable en el estado fronterizo, su campaña se reforzó con una hija de esa tierra. La superestrella de la música, Beyoncé, levantó la mano y ahora hace parte del impulso que busca llevar a la Casa Blanca Harris. Por su parte, Donald Trump se enfocó en la seguridad fronteriza en su visita al estado de la estrella solitaria, repitiendo su retórica contra la inmigración irregular. We're like a dumping ground. What Kamala Harris has done on our border is cruel, it's vile, and it's absolutely heartless. Her policy of importing migrant gangs is a crime against our country. It's actually a crime against humanity, and her abolition of our border should disqualify her for even running. I mean, I don't know how you can run for the president of the United States. Allí, el expresidente se comprometió a intensificar las deportaciones masivas de llegar de nuevo a Washington. Pero la contienda sigue muy reñida. En la última encuesta del diario The New York Times, antes de las elecciones, Harris y Trump logran un empate técnico 48 a 48%, algo poco común a tan solo días de la gran jornada electoral. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En más noticias, se cree que hackers chinos intentaron acceder a los teléfonos del expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance.
La campaña fue informada esta semana sobre la posible brecha, aunque aún no se confirma si los dispositivos fueron comprometidos. El FBI y la Agencia de Seguridad Cibernética emitieron un comunicado sobre los ataques sin nombrar a los candidatos republicanos. Mientras tanto, el periódico The Washington Post anunció que no va a respaldar a ningún candidato presidencial este año ni en el futuro, según fuentes cercanas. El consejo editorial redactó un respaldo a Kamala Harris sobre Donald Trump, pero no se publicó por decisión del propietario del diario, el magnate Jeff Bezos. Esta misma semana, el periódico LA Times también decidió no respaldar a ningún candidato, lo que provocó la renuncia de varios miembros de su junta editorial. Y las últimas encuestas sobre la elección presidencial muestran un empate técnico entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, por lo que se espera que el ganador se decida, además de las urnas, en los juzgados a lo largo del país. Alfredo Miranda nos explica cómo se están preparando legalmente ambos partidos. El fantasma de fraude electoral en Estados Unidos, sembrado sin bases en la mente de los estadounidenses, merodea nuevamente. Y lo que tendríamos el día después de las elecciones no sería un presidente o presidenta electos, sino contiendas legales, para lo que ambos partidos se están preparando. Los dos bufetes de abogados más grandes del país van a ser el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Cada uno tendrá cientos, si no miles de abogados preparados para presentar demandas judiciales. Así lo confirmó la campaña republicana después de que el expresidente repitiera en varias oportunidades que aceptaría el resultado solo si las elecciones fueran justas, sembrando dudas sobre la integridad de las elecciones. Para Donald Trump, las elecciones solamente son justas si eres el ganador. Punto. Estamos en una situación donde si Trump no gana, él de antemano está diciendo de que las elecciones no van a ser limpias ni van a ser justas. Trump ya lo había manifestado el 2016 durante su primera elección. I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. El 2020, cuando Trump perdió la elección, inmediatamente sembró la narrativa de que le habían robado la elección. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. Por todos es conocido lo que vino después, algo que marca la historia como el primer intento violento de revertir el resultado de una elección en Estados Unidos. Según analistas, el discurso actual del expresidente no ha cambiado y sigue sembrando desconfianza en el sistema electoral. Ahora no es de que están para pelear si hay un error, sino que están para pelear una agenda de tratar de tomar el poder, aunque sepan ellos de que han perdido. En una entrevista con NBC News, Kamala Harris dijo que su partido está preparado con equipos legales debido a los antecedentes de Trump. Of course. This is a person, Donald Trump, who tried to undo a free and fair election, who still denies the will of the people. Líderes del Partido Republicano dicen estar trabajando en una operación legal más organizada y hábil que el 2020. Si él gana, él no va a pelear ninguna elección. Pero si pierde, va a tener un ejército de abogados para decir de que la robaron, tal y como lo hicieron en el año 2020. Más allá de los recursos legales, lo que preocupa a muchos expertos es que la desconfianza incrustada en la mente de los seguidores de Trump pueda ser el detonante de violencia después de las elecciones. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Este viernes el presidente Joe Biden ofreció una histórica disculpa a la comunidad indígena de Gila River en el estado de Arizona. Todo esto por el maltrato ocurrido en escuelas e internados para nativoamericanos que operaron durante 150 años en el país. El presidente Biden reconoció los abusos físicos, emocionales y sexuales sufridos por los niños y el trauma que afectó a familias y comunidades durante generaciones. After 150 years, the United States government eventually stopped the program. But the federal government has never formally apologized for what happened until today. I formally apologize as President of the United States of America for what we did. I formally apologize. Un informe reciente por parte del Departamento del Interior identificó por lo menos 973 muertes de nativoamericanos en esas escuelas. Pasamos a otros temas. Expertos en seguridad cibernética están alertando sobre una amenaza que involucra a grupos criminales.
están recurriendo a la inteligencia artificial para planificar lo que llaman el crimen perfecto. Antonio Belche en Florida nos tiene el siguiente reportaje. La inteligencia artificial tiene infinidad de usos, también maliciosos. Ahora acaban de descubrir que ChatGPT es capaz de asesorar a los usuarios sobre cómo cometer diferentes actividades ilegales, desde el lavado de dinero hasta la venta de armas a países con sanciones. Como es una máquina y no piensa, ellos no tienen ese tipo de conciencia de que algo pudiera ser malicioso o pudiera ser controversial. Ha sido una startup de Noruega la que se ha percatado de esta función y ha advertido que esto tendría serias consecuencias porque ahora los grupos de crimen organizado podrían planificar sus actividades ilícitas de una forma más fácil y rápida, sin prácticamente esfuerzo, solo con un teléfono o una computadora. Mi preocupación particular es con el ciudadano de a pie que con algo de habilidad escrita puede plantearle las consultas a estos sistemas de una manera que se salten por encima de los limitantes artificialmente impuestos. ChatGPT y otras aplicaciones que utilizan tecnología de inteligencia artificial generativa tienen algunos filtros que detectan cuando el usuario pregunta acerca de actividades ilegales, pero ya advierten que eso no es completamente efectivo. Los humanos encuentran manera de volver a preguntar de una manera distinta, parafrasearlo, refrasearlo, y aquí viene la respuesta que me da lo que yo quiero. Los expertos abogan por una regularización de estas plataformas, pero la tecnología avanza mucho más rápido que la ley. Esta velocidad que tiene la tecnología hace que la ley que sacamos ayer, hoy, ya le falta algo importante. Y por lo tanto, es una adaptación que tiene que ser permanente y nuestros legisladores, igual que nuestros docentes, tienen que acelerar ese ritmo. El problema es que es muy difícil adoptar una legislación global al respecto. Le tocaría a cada plataforma impulsar sus propias reglas para limitar los usos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más noticias, sigan con nosotros. La presidenta de México visita por primera vez la frontera de Baja California con Estados Unidos. Ser maestro de escuela ya es la profesión más estresante en el país. Le explicamos los motivos al regresar de la pausa. Por primera vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegará a la frontera de Baja California para supervisar algunos proyectos en marcha. Sin embargo, su visita ha despertado la atención porque en su agenda no figura un plan migratorio ni de seguridad para esa región que sigue azotada por el crimen. Vicente Calderón nos tiene más información. Mañana sábado esperan el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la frontera. Arrancará nuevos proyectos, además de supervisar obras en proceso. Las obras hidráulicas y también el ordenamiento de las concesiones para atender el problema de desabasto de agua, particularmente en Tijuana. Pero la petición de los fronterizos es el combate al crimen. El municipio, que es disputado por los cárteles de la droga, está por llegar a 1.500 asesinatos en 2024. Decirle de frente, ¿verdad? Tijuana necesita mucha seguridad. La mandataria anunció que su estrategia nacional de seguridad incluye a Baja California. Nos gustaría que tuviera como un mayor acercamiento con las organizaciones que trabajamos directamente con la población migrante. Pero la migración no aparece en la agenda presidencial. Nos gustaría que incorporara, ¿no?, este tema del humanismo mexicano en la política migratoria. Esta activista confía en la mandataria, pero sabe que persisten los abusos contra migrantes mexicanos y extranjeros, como la repatriación de menores. A muchos de estos niños se les está retornando a su país de origen y eso está prohibido. Yo me imagino que la presidenta no esté enterada. Otro tema son los desplazados, familias enteras que llegan a la frontera empujadas por la violencia en sus comunidades de origen y esperan encontrar asilo en Estados Unidos. Michoacán, Guerrero, Chiapas es un problema grave que se tiene que atender de raíz. Si se van a las causas, créeme que probablemente baje un poco la migración. Activistas insisten en su demanda de presupuesto para ayudar a los deportados, cuyos números aumentaron en meses recientes. La agenda incluye actividades en el municipio vecino de Rosarito. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Un enfrentamiento entre los cárteles de la droga y autoridades mexicanas resultó en la muerte de 17 personas en el estado de Guerrero, al sur de México. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada cuando un grupo criminal se topó con policías y elementos de la Guardia Nacional, resultando en la muerte de 2 oficiales y 15 presuntos delincuentes. Además, hubo 4 agentes heridos y 11 detenidos.
Y un reciente estudio reveló que la profesión más estresante en Estados Unidos no es la que muchos nos imaginamos, como la de ser bombero o ser policía. Según la organización RAND, ser maestro es lo que genera más estrés. Fernando Mejía nos tiene más información. José Enrique Hernández es maestro de primaria en la ciudad de Dallas y para él no fue una sorpresa que su profesión sea considerada como la más estresante y de bajo sueldo según la encuesta anual de la organización RAND. A partir de la pandemia hay muchos cambios en el comportamiento y en las herramientas que tenemos para responder a ese tipo de situaciones. Para este estudio se entrevistó a 1.500 maestros entre los grados de preescolar hasta preparatoria y 500 personas de otras profesiones con títulos universitarios. 59% de los maestros reportaron exceso de estrés comparado con un 33% de otras profesiones. 19% mostraron síntomas de depresión comparado con un 12% de otros empleos y un 60% dijo sentirse cansado comparado con un 33%. Bueno, el mensaje es que necesitamos que ponerle más atención a los maestros, darle el respeto que merecen y pagarles el sueldo necesario. Las quejas principales de los maestros a nivel nacional fueron 3: el comportamiento de los niños, trabajo administrativo y sueldos bajos. En algunos distritos escolares en el país ya se están tomando pasos para mejorar esa situación. Apoyamos a los maestros, a los nuevos maestros, con una academia para que conozcan cómo funciona el sistema. Algo que también demostró este estudio es que los maestros, a pesar de lo difícil de su profesión, son los que menos renuncian o buscan una nueva profesión. José Enrique lleva 17 años enseñando. Sí es fuente de estrés, pero al final del día los niños es el motivo por el que seguimos en la profesión. El salario promedio en la nación de un maestro es de $70,000 anuales, comparado con $88,000 de otras profesiones que requieren un título universitario. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Después del corte comercial tenemos más noticias. Sigan con nosotros. En México realizan colorido y tradicional festival para enaltecer la flor que adornará los altares en el Día de los Muertos. Las imágenes y los detalles al regresar. En la Ciudad de México se está llevando a cabo el Festival de la Flor de Cempasúchil para enaltecer y apoyar las producciones de esta planta símbolo de las celebraciones del Día de los Muertos. Todo esto enmarcado bajo una exhibición de alebrijes y catrinas gigantes que vigilan de cerca el paso de la reforma. Víctor Blázquez nos explica. La Ciudad de México está brillando como si fuera una puesta de sol permanente. Y es que las calles lucen tapizadas de flor de cempasúchil que anuncian la llegada de las festividades del Día de Muertos. Siempre cada año nosotros ponemos la flor y las plantas, regamos las hojitas para que desde que en la entrada a la salida para que allí pasen las ánimas. Pero sobre Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la capital, también se pueden apreciar estas catrinas de gran tamaño que imponentes y llenas de color custodian a quienes las visitan. Ver cada catrina, qué bonita catrina, porque vienen de diferentes su vestuario y quisiera uno vestirse igual por los flores que traen, los sombreros, una cosa muy bonita. La belleza del Día de Muertos nunca se nos va a quitar en México. Pero eso no es todo. Entre el ir y venir de los autos y la gente, también están estos alebrijes, seres coloridos fantásticos que son producto de la imaginación y que representan la guía espiritual que ayudará a los seres queridos que fallecieron a recorrer los caminos hacia el otro mundo. Vania y sus hijos vinieron especialmente desde la ciudad de Jalapa, en Veracruz, para ver todo esto. ¡Ay, están preciosos! No tuvimos oportunidad de ir al desfile y por eso vinimos a verlos ya con más detenimiento. Están preciosos, es una tradición muy bonita. En su conjunto, son una apuesta en la ciudad para que miles de personas puedan apreciarlos. A decir de las autoridades capitalinas, se espera la llegada de unos 250,000 turistas, tanto nacionales como extranjeros, que van a disfrutar tanto de las flores de cempasúchil como de las catrinas y de los alebrijes hasta el próximo 3 de noviembre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Un pequeño niño está vivo de milagro tras ser salvado por un buen samaritano cuando estaba a punto de caer por una ventana. Esto ocurrió en Singapur. En las imágenes podemos ver al hombre caminando en una estrecha cornisa mientras otras personas sostienen una manta debajo. Cuando el héroe llegó al menor, lo sostuvo entre sus brazos y cuidadosamente lo puso a salvo dentro de un apartamento. Y en Colombia, un grupo de personas tuvo que descender caminando desde lo más alto de una montaña rusa
El hecho se presentó en el famoso Parque del Café cuando una falla eléctrica los dejó varados a mitad de la atracción. Las imágenes fueron capturadas por uno de los visitantes, donde se ve a los pasajeros en los que incluso había niños caminando por un estrecho espacio, exponiéndose al peligro y a la gran altura. Y por fin regresaron a tierra los 4 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Tras una larga e improvisada estadía de 8 meses, la tripulación de la misión Crew 8 de SpaceX regresó a casa a bordo de la nave espacial Dragon. Sin embargo, en la nave no llegaron los 2 astronautas de Boeing que despegaron en junio a una misión de tan solo 8 días y que ya cumplen 4 meses en el espacio. Se espera que su viaje a casa sea en febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. A continuación, Alexander Stergios con Noticias 24 Horas.